gaviota que de a lo lejos vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo no se detiene. No te detengas, triste gaviota. Sigue tu canto, sigue tu canto. Hola amigas y amigos, estamos aquí en las instalaciones de Casa Cultural Memoria. Este es un espacio de encuentro de expresiones artísticas y culturales de Barrios Unidos, pero también de la ciudad. Como ustedes observan, el nombre hace alusión a la paz. Y estamos con su director. Buenas, muchas gracias. Camilo Quintero. Muchas gracias. Es un director muy joven. Él es no solamente el director en la parte administrativa, sino también en la parte artística. Sí, señor. ¿Qué es la Casa Cultural Memoria? Casa Cultural Memoria es un espacio de encuentro donde diferentes comunidades y poblaciones vienen aquí a desarrollar talleres de teatro, talleres de actuación, escritura creativa, talleres de fotografía. Hacemos también teatro, cine, pero nuestro enfoque siempre está en la parte de la memoria. Creemos muy fielmente que el arte y la cultura es la herramienta necesaria para poder crear y reconstruir la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado y de la historia colombiana, y también un encuentro también de poder generar espacios y territorios de paz a través del arte. ¿Qué significa para usted el informe de la Comisión de Paz? Para nosotros es muy importante porque creemos muy fiel que los procesos de paz y los diálogos de paz son necesarios para el país. Esos informes permiten que se descubra la verdad, que los actores armados puedan contar la verdad. Bueno, hay unas cosas políticas y pues las penas que obviamente pues nosotros como víctimas nunca vamos a ser reparados. Pues sí, es importante que nos digan la verdad, pero también es un paso. Sí, es un paso al perdón, a la resiliencia, también a la reivindicación de los derechos de las víctimas, de saber qué pasó, de que nos cuenten la verdad y que los actores armados se apropien de esa culpa que tienen, que claro, hay una rebaja de pena, hay unos procesos ahí, pero creemos que es muy interesante el trabajo que se hace. Nosotros desde aquí, desde Casa Memoria, hemos trabajado con firmantes de paz, hemos desarrollado diferentes proyectos y entendemos las dinámicas. Algo que hace poquito estaba con una lideresa firmante de paz y me contaba y me decía, es que antes de yo ser parte de ese grupo armado también fue víctima. Y al ser víctima del conflicto armado, al quedar desamparada sin mi papá, sin mi mamá, y llega un grupo armado, porque ellos pues tienen otra noción, ¿no?, de lo que vemos nosotros, que la protege, que la cuida, que la forma pues en sus ideologías, pero también fue víctima. Y el hecho de la violencia en Colombia la llevó a eso. Entonces es ver también la otra cara de la moneda. Entonces nos parece muy interesante y creo que es necesario para el país que existan esos procesos, que se adelanten más procesos. Creo que ya el camino de la guerra no es necesario de tomar para poder decir nuestras ideas y nuestras ideologías. Sí, creo que el país despertó y se vislumbra un cambio de pensamiento más hacia querer la paz y desde luego la verdad, la justicia y reparación, pero el arte también permite posicionar una cultura de paz, una cultura de diálogo y de convivencia. ¿Y cómo el teatro lo hace y cómo la Casa Cultural Memoria contribuye a ese proceso? Pues hemos adelantado procesos muy interesantes con víctimas del conflicto armado, con firmantes de paz también y con jóvenes en proceso de resocialización, y hemos hecho talleres de teatro que permiten ese espacio de sanación, de contar, porque el teatro genera eso, es explorar los sentimientos y las emociones de los personajes, pero también internos de nosotros mismos, desde teóricos como Grotowski, Stanislavski, habla sobre cómo el cuerpo, cómo la voz, cómo la mente puede ser una gran herramienta actoral para poder hacer una transformación desde el personaje, ¿sí? Pero eso lo utilizamos, esas metodologías las utilizamos para abrir esos círculos
círculos teatrales, estos espacios teatrales e invitando a esa comunidad. Entonces en estos espacios está el Círculo de la Palabra, talleres de teatro, de relajación, de ejercicios, y han permitido que esas víctimas y esas personas que participan dentro de los proyectos exploren sus sentimientos, exploren su cuerpo, exploren sus formas de vida y sus historias. Entonces a partir de ahí empezamos a hacer una construcción y hacemos una obra de teatro con sus historias desde la apropiación, desde la creación colectiva, y eso permite, que ha sido muy bonito, que usted ve que llega una persona víctima o firmante muy tímida, muy ensimismada, muy penosa, y al momento de terminar el taller es otra persona, es una persona libre, expresa, suelta y se apropia de su historia. Eso es muy importante, que yo le digo, pues que nosotros las víctimas debemos apropiarnos de nuestra historia. Usted se ha referido ya en 3 oportunidades de nosotros las víctimas. ¿Lo dice como ciudadano en general o usted tiene...? Yo soy víctima del conflicto armado. Cuéntanos sobre esa parte. Bueno, pues Si quieres hacerlo, ¿no? Sí, no, nosotros... Cuando yo era pequeño, mis papás son docentes y vivíamos en una zona roja, y los grupos armados pues nos desplazaron. Siendo ¿Hacia yo el Meta o hacia dónde? El norte de Santander. Norte de Santander. Estábamos hacia sí. el lado del Catatumbo y nos desplazan Sí. hacia Cúcuta. Hay unas amenazas. Mi familia pues ha vivido también desaparecimiento forzado. Lamentándolo mucho, Camilo. Claro, sí, son procesos complicados para nuestra familia. Y hace poquito, hace 2-3 años, que ustedes pueden buscar como en redes sociales o en las páginas de los medios de comunicación, estaba haciendo un proceso de liderazgo social, acompañando a unas líderes sociales, y llegando aquí a la casa nos amenazaron, atentaron contra mi vida, y pues decidí que esa parte social la iba a suspender un momento, y creo que a través de la cultura puedo transformar también territorios y puedo impactar gente, no desde el activismo. Y usted mismo fortalecerse en la contribución que realiza. Hay una artista de gran formato que se llama Alexandra, precisamente, que fue una de las ganadoras de la Bienal pasada, que hace exposiciones de varios sonidos. Ustedes observan estas imágenes que estamos pasando en este momento, en donde también tiene ese mismo enfoque del tema de paz, el tema de la denuncia y el tema del llamamiento que hace al país para la contribución a la paz. Estabas hablando del grupo de teatro o de la expresión artística de teatro. ¿Cómo se expresa el teatro entonces hacia esa cultura de paz? El teatro y el actor y el artista es un personaje político, es un actor político, porque nosotros a través del teatro, y me lo decía un maestro, Carlos Carvajal, que fue mi mentor en el teatro allá en la Universidad Francisco de Paula Santander, decía que el teatro era la forma de que nosotros, los artistas y las personas del común, podíamos ver reflejada nuestras vivencias en escena, ¿sí? Ver nuestras vidas en escena y reírnos de ellas o llorar de ellas. Y el teatro permite eso, permite esa conexión entre el público. Por ejemplo, nosotros que hacemos teatro de memoria, que hablamos de conflicto armado, de las historias de las... Circulamos algunas imágenes en este momento. Estamos circulando en este momento veamos estas imágenes. Estas obras. Tenemos la búsqueda de la paz, tenemos las voces de la tierra, tenemos el día que regresen, etcétera. Hijo, mi amor, si no nos vamos nos van a matar. Que así pasó con el señor Don Jacome, el señor de la carnicería de al lado, y luego apareció picado en trozos. Hasta jugaron fútbol con su cabeza. El señor de la luz santa. Siguiendo pues con el cuento, ese día llegaron esos 2 hombres. A duras penas se les podía ver la cara. ¿Y cómo era de esperarse? Pues al comandante se lo bajaron en menos de nada. ¿Y sabe por qué? Porque ese hijo de puta ya tenía el culo prendido en candela. ¡Papito! Está todo casi igual como lo dejamos. Volvimos a la tierra, ¿no? Casi todo. Mire, mi amor, todo igual. El vino como lo dejamos y todo, vea. No vaya a tomar. El café, pues, el gobierno sí cumplió y
tierra. Aunque nos devuelvan la tierra, mucha gente quedó aquí sepultada. Aquí están nuestras raíces, las vidas de los muchos campesinos, de jóvenes que lucharon por ellos. Yo me enteré, mas la fealdad de Dios me dio mucha mujer. Me envió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. El público que es desconocedor o que no ha vivido esas experiencias, al ver reflejada la memoria del país, genera una conciencia social, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos llevado estas obras a Ciudad Bolívar, a zonas rojas del Catatumbo, y cuando se ven reflejados el conflicto a través del arte, hace pensar a las personas. No, pero hay otro asunto que quería decirle. Algo que yo he observado en mi vida es que las personas que se dedican al arte, en especial al teatro, tienen un nivel de cultura general y de comprensión más alto que el promedio, incluso de análisis crítico y político. ¿Por qué se causa eso? ¿Qué lleva a eso? Es que... No es una adulación no. al sector, pero es que yo lo he vivido. O sea, no es muy fácil. No es muy fácil dialogar con un ciudadano del común sobre temas de paz o sobre temas de economía política o de política económica, pero para la gente que se dedica a la cultura sí tienen ese nivel de comprensión. Lo que pasa es que el artista, el actor de teatro, primero hace una investigación, ¿no? Nosotros no leemos un texto y vamos a montarnos. Hay un proceso de creación, de investigación, de cultura general. O sea, para hacer el guión. Para hacer el guión, para poder interpretar. Porque nosotros si vamos a interpretar... A mí me tocó también hacer la investigación para poderlos ubicar. Pero porque aquí estamos haciendo arte. Mire, quiero decirles que, mire, este escenario es muy bonito. Es el Teatro de Casa Cultural Memoria. Y aquí es donde... ¿Cuántas sillas hay acá? ¿Hacia atrás? 50. 50 sillas. Esto es muy bonito, ingresando aquí. Pero además está el otro teatro, ¿verdad? El teatro que hace... De aquí de la localidad, ¿cómo es que se llama ese teatro? Pues donde nos conocemos se llama Cinema Local, es un cine. Cinema. O sea, es que estamos hablando de Barrios Unidos, y Barrios Unidos es un distrito cultural creativo, ¿no es cierto? Generalmente se le conoce a este distrito de Barrios Unidos por la expresión de artes plásticas, ¿sí? De pintura al óleo y todo esto, y de las galerías. Que mucha gente a nivel internacional y nacional pues adquiere estas obras, pero sorprendido positivamente en Barrios Unidos de encontrar estos espacios de expresión artística. ¿Quieres ampliar eso? ¿Por qué se sucede en Barrios Unidos eso? Bueno, Barrios Unidos, la localidad donde estamos se llama San Felipe, el Distrito Cultural de San Felipe. Distrito Cultural y Creativo San Felipe, sí. Y uno de los pocos distritos culturales y creativos. No, y es reconocido a nivel internacional por la gestación cultural y cómo el barrio se fue desarrollando desde la primera casa cultural independiente, porque pues cada espacio independiente que está en el distrito gestiona sus recursos y no vive como de un apoyo que lamentablemente no pasa de la alcaldía local o de alguna entidad distrital. ¿Qué piensas tú de los recursos de la Secretaría de Cultura o del Fondo de Desarrollo Local? ¿Son suficientes? ¿Son escasos? Un tema que son periódicos. No, es que estos espacios de un medio alternativo como Bogotá Social Televisión permite decir la verdad, y si no la dice usted la digo yo creo que han sido muy insuficientes. Sentimos eso. Creo que desde un escritorio uno no puede crear arte, ni puede crear estímulos o becas o fortalecimientos a los sectores culturales. Sentimos que es un trabajo que se está haciendo el Distrito San Felipe
con las entidades locales y distritales es que antes de empiecen a hacer un proyecto, claro, el formulador o la persona de la alcaldía que formula o de la secretaría no tiene la noción de lo que sucede en el barrio y en el territorio, cuáles son las necesidades de los artistas, qué es lo que los artistas quieren. A veces vemos y siempre hemos hecho esas denuncias que contratan operadores, sobre todo en esta administración de Galán, que todo es con operadores y con esta alcaldía local también, todo es operador. Y se llevan la platica. Y no, lo más grave es que el escenario vale, no sé, 20 millones de pesos. El sonido 5 millones de pesos. Y al artista le pagan 500.000 pesos. No puede Entonces ser. no hay una dignificación del arte y del artista porque esto es un trabajo. Esto ya no es algo que me gustó mucho lo de los del ACA que decía Connie. Ay, se me olvidó el nombre de la directora del ACA, ahorita en el 1 de mayo decía, es que esto ya no es un hobby, ser artista no es un hobby, esto es un trabajo, está reconocido como un trabajo y nosotros vivimos de esto, nosotros no teníamos que mendigarle al operador, a la alcaldía. Claro, hay otras fuentes de financiamiento que no solamente son desde lo institucional o desde lo público, pero lo público debe permear que el artista pueda seguir fortaleciendo el trabajo, ¿cierto? Entonces sí, yo siento que sobre todo para esta administración de Galán hay mucha cultura y mucho arte, sí, está la Bienal, está la FIAP, está diferentes eventos que se hacen. Ahora viene el Festival de la Danza también. El Festival de la Danza, todos los festivales del Simón Bolívar, sí. Pero los recursos a veces se van a esos macroeventos y no a los espacios independientes. O sea, se requiere más adjudicación de recursos a los territorios. Incluso a mí me preocupa profundamente que un artículo del Plan Distrital de Desarrollo, que es el 117, se trata de la construcción de las redes de comunicación y cultura, precisamente para tratar de posicionar la cultura en los territorios en alianza con medios comunitarios alternativos, y nadie responde por ese artículo que de verdad sería responsabilidad de la Secretaría de Cultura y una corresponsabilidad con los fondos de desarrollo local para que la gente reciba estos recursos. Sí, y es muy importante, por ejemplo, nosotros que tenemos este espacio que es autogestionado y que, por ejemplo, que se está viviendo en esta administración y en estos últimos años, es que, por ejemplo, el distrito San Felipe eran cientos de casas y de artistas y de espacios, digamos, en esta cuadra que era la 72. Estamos hablando de hace cuántos años. Hace 3, 4 años. Éramos bastantes artistas. Yo recuerdo que antes de la pandemia, ¿no? Había un auge. Un auge, un renacer. Eso se veía. No, es que los grupos artísticos ensayando en la calle, desde titiriteros, ¿verdad? Exacto. Teatro, se veía en las calles. Incluso la gente no tenía espacio y salían a las calles. O sea, ajá. Yo lo recuerdo muy bien, ya que usted me hace memoria. ¿Y qué pasó con eso? Pues que empezaron a cerrar. Ustedes son de los pocos que quedan. De esta cuadra somos los únicos que quedamos. De esta cuadra de la calle, de la calle 72A en Barrios Unidos. Bueno, hablemos de cosas positivas. ¿Le parece? Listo, de una. El llamado, obviamente, a la administración local y al secretario de Cultura, un personaje extraordinario que comprende todo esto. Uno sabe que las cosas no se pueden cambiar. Pero mira que, tocando el tema del secretario, nosotros tuvimos una reunión hace poquito con el secretario y el mismo secretario le decía a la alcaldía local, usted no puede formular proyectos para los distritos o para los artistas sin los artistas. Y fue un llamado de atención que el mismo secretario le hace a la alcaldía local, porque nosotros hicimos acá un proceso de un festival que estaba organizando la alcaldía y lo logramos como detener y decir, oye, no es la forma de lo que queremos hacer. Claro. Y fue el mismo secretario que nos apoyó y le dijo a la administración local... Estamos hablando de Santiago, ¿no? De Santiago, y le dijo... A la misma administración local le dijo, ustedes no pueden empezar a formular proyectos culturales desde un escritorio sin hablar y dialogar con los artistas. Entonces creo que es una importante... Un avance. Un avance. Muy bien. ¿Qué llamado puede hacer usted a la ciudadanía en torno a esta contribución de este tipo de arte y de cultura relacionada con la paz?
porque uno ve que la gente se pega mucho para ver Netflix y los enlatados, hasta yo mismo lo hago, porque uno quisiera ver, por ejemplo, y le hemos solicitado un canal de televisión dedicado a que todas las obras de arte de Bogotá puedan verse, ¿sí? Ajá. No lo tenemos porque eso vale recursos, ¿sí? O sea, crear un Netflix cultural para Bogotá, Ok. cosas así. ¿Qué podemos hacer para crear esas nuevas audiencias y que la ciudadanía le meta el cuerpo también a todo esto? Yo siento que ahorita con el auge de las redes sociales y las plataformas digitales ya no codependemos de un canal de televisión o dependemos de alguna plataforma. Creo que las redes sociales nos permiten esa visibilización, esa exposición. La audiencia bogotana va a teatro y me sorprende mucho. Va a teatro, va a las FIAD, va a los eventos. La gente de aquí de Bogotá y gran parte del sector del país le gusta la cultura. Obviamente hay sectores que no pueden acceder a la cultura y por eso es como de lo todas hablamos. maneras tiene costo. Exacto, porque Mire, yo ahorita que fue el Festival Internacional, ¿no es cierto? Ajá. A nosotros como medio nos invitaron, pero nos invitaron a la inauguración y no podíamos hacer tomas de más de tantos minutos o segundos. Ok. Y cuando me tocaba ir a ver una obra, me tocaba pagar. O sea, es decir, fui a varias obras, porque me encanta ver el teatro, la música, pero salvo las expresiones que se hicieron en parques, ¿sí? Pero en los teatros había que pagar todo. Un costo, claro. Muy costoso. Y es lo que vamos, hay un sector de la población que le gusta la cultura, pero no tiene la capacidad económica de adquirir una boleta de 100.000, 80.000, 50.000 pesos para poder ir a teatro. Entonces, por eso ahí es importante la inyección del recurso público de aportar a esos procesos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros buscamos cofinanciación para ir y llevar teatro a esos sectores. En Europa, Camilo, y en Estados Unidos, al igual que el transporte masivo es financiado, la cultura también es financiada. Ok. Pero en Colombia, el Ministerio de Cultura es el ministerio que menos recursos tiene. Pero ahorita estamos con la ley, ¿no? Vamos a que la aprueben y poder dignificar como el trabajo del artista. Es otro tema de debate. Tenemos que tocar ese tema pronto porque allí hicimos algunos comentarios al proyecto de ley de cultura, modificación y de la ley de circulación, ¿no? Ok. Pero bueno, te cuento. Entonces, ¿por qué es importante? Por ejemplo, nosotros hemos ido a Ciudad Bolívar. Una vez fuimos en un proyecto a una comunidad víctima, hijos de víctimas y afros, que nunca en su vida habían ido a teatro. Nunca había, y eran lo último de Ciudad Bolívar, que se llama Guabal. Y fuimos a esos espacios financiados. Nosotros con un proyecto teníamos el recurso para poder ya presentar, pagarle a los artistas. Y algo que me sorprende mucho de una de las funcionarias del IDARTES es que ¿usted por qué trajo esta obra aquí a un salón comunal? ¿Usted por qué no lo presentó en el Teatro del Ensueño? Yo pensé que usted lo iba a hacer. Y le dije que aquí es donde tenemos que traerlo, al territorio, a la gente que quiere ver expresiones artísticas y culturales y teatro. Y aquí es donde debemos impactar esos territorios, no llevarlos a los teatros grandes, las obras. ¿Qué gracia es? Porque pues no es el ejercicio que nosotros hacemos teatro para poder estar en una gran sala de teatro. No, nosotros hacemos el teatro para llegar a esas comunidades y porque sabemos que al teatro que nosotros hacemos, el proceso que nosotros hacemos es un teatro para poder aportarle a la memoria y aportarle a los territorios de paz, porque claro, cuando el joven que está en proceso de resocialización ve que a través hay una humanización a través del arte, ¿sí? Porque Entiendo. una cosa es cuando yo hago el mal, pero cuando yo lo veo reflejado y yo me toco y mis sentimientos están en ese tercero que está actuando y veo que lo que estoy haciendo está mal, genera un chip, cambio, hago un clic en esa persona. A mí nos ha tocado casos de éxito. Una vez nos invitaron a un colegio para hacer unos talleres de paz, de teatro y paz, y el rector me llama y me dice: Camilo, es que tengo un problema interno en el colegio porque ya hay bandas
dentro del colegio, y microtráfico, no sé qué hacer, y se agarran a pelear, y todo esto, y ahí con cuchillo y toda esta vaina. ¿Qué hago? Entonces yo le dije, venga, vamos a hacer el taller. Duré un mes haciendo el taller. Entonces, y en ese ejercicio, al principio los líderes porque habían bandas dentro del colegio. Combos, sí. Ajá, como resalados, ¿no? Como que rezagados, como que, ¿qué pasa? Y está. Rayados, Ajá. mirándose el uno al otro. Pero empezamos a hacer los ejercicios teatrales, generamos confianza, y fuimos cambiando que los que se peleaban se volvieron amigos. Se empezaron a hablar. Y no es eso, sino que después de muchos años, uno de esos, de los que eran los conflictivos, y tenía su cosa de microtráfico, toda esta vaina, vengo y me lo encuentro. Y me dijo, hola, profe, ¿qué más? Yo, bien. Profe, estoy estudiando en el SENA actuación. Ve. Y a mí me quedó... Le encantó. Me quedó eso en la mente y dije, o sea, yo fui a un proceso, pude haber cambiado uno, no sé cuántos cambió porque eso fue como... Pero una persona que cambió su chip, que hacía microtráfico, hacía toda esta vaina, y decide transformar su vida por un taller a estudiar en el SENA actuación. Y a mí eso me marcó, porque digo, vea, a través del arte, a través del teatro, se puede transformar vidas, porque la gente ve, cambia su chip y puede tener otra noción. Y hay mayor convivencia, y hay progreso de un país, de un estado. Claro. ¿Cierto? Mire, yo veo una transformación también muy grande, por ejemplo, de la Filarmónica. Cuando usted recuerda lo de Ciudad Bolívar, la Filarmónica ya hace presencia en esos territorios. Antes era la Filarmónica, la de Bogotá. En el tiempo del alcalde Peñalosa, ¿no? Era la Filarmónica del estatus Cubos. sí, estrato 7, entonces Ajá. no salía de los grandes templos o de los grandes teatros y visita internacionales, ¿no es cierto? Ahora uno ve la Filarmónica, va a los barrios y da capacitación, incluso el coro de niños y niñas del proceso de paz, de la paz, también interesante. Bueno, vamos a finalizar esta entrevista porque voy a invitarte a otra segunda entrevista relacionada con las obras que ha tenido origen aquí en la casa. Quiero preguntarte finalmente cuáles son los planes que tiene la Casa Cultural Memoria relacionado con todas estas expresiones artísticas, los temas pedagógicos, para que pues, la ciudadanía conozca y demos unas redes sociales también para que les hagan seguimiento a toda la labor que estáis realizando. Bueno, desde Casa Cultural Memoria, primero que nos sigan en las redes sociales, estamos en Instagram como Casa Cultural Memoria, en Facebook como Casa Cultural Memoria, nuestro correo es casaculturalmemoria@gmail.com. Y nosotros constantemente nos gusta mucho el proceso formativo. Creemos que los procesos formativos son muy importantes para poder empezar a crear arte, ¿sí? Porque pues cuando uno forma, ese estudiante se está capacitando y puede replicar la información y los conocimientos adquiridos. Nosotros en Casa Cultural Memoria vamos a tener talleres de teatro, talleres de cine, talleres de fotografía, talleres de huertas urbanas, porque también hacemos... ¿Cuánto vale un cupo para un taller de fotografía? Nosotros hacemos todo cofinanciado, buscamos proyectos... No cuentes, yo quiero venirme aquí a estudiar un curso de fotografía. Exacto. ¿De cachete no me cobran nada? No, los proyectos que estamos desarrollando en este momento son cofinanciados por la Secretaría de Cultura, por IDARTES o por el Ministerio. Hay unos talleres que sí, por ejemplo, tenemos unos talleres de cine y actuación con Mar Ayazo, Mar Actors, que es la academia de Ronald Ayazo. Eso sí tiene unos cupos, unos costos, pero normalmente los talleres que hace Casa de Memoria son cofinanciados. Buscamos que las personas puedan acceder a estos espacios. Y que nos sigan en las redes sociales. En el transcurso de este año, de esta segunda parte del año, vamos a estar publicando las convocatorias. También vamos a empezar a posicionar el Teatro Memoria dentro del Distrito San Felipe, porque es el primer teatro que hay dentro del Distrito San Felipe. Vamos a empezar a presentar obras de teatro los jueves y los sábados. Eso aquí en este espacio. En este espacio. Eso sí no está tan confinanciado, todavía no hemos tenido ese recurso, pero sí va a tener una
boleta muy accesible, de 10.000 a 15.000 ¿Qué obras, pesos. por ejemplo? Vamos a tener dos, que es con Duván Prado, un actor de Netflix, es protagonista de Pickpockets, de La Siempre Bruja, del Bronx. Él va a hacer un monólogo que se llama Dos, interactivo. Ese va a estar próximo a finalizar de este mes de mayo. Vamos a tener Voces sin filtro, vamos a tener Las voces de la tierra, vamos a tener Voces sin filtro. Eso es una comedia también que es de comunidad LGBTI. Habla sobre la discriminación contra las mujeres trans, pero eso es una comedia, es una parodia de Betty la Fea. Las Voces sin filtro es una obra de memoria que reconstruye 4 personajes en un bar y de cómo sus vidas fueron transformadas a través del conflicto armado. Y bueno, es una historia muy interesante que tienen que ver. También tiene una parte de No nos comedia. diga la parte final porque si no se tira la película. Exacto. Tenemos Volveremos. También actúo yo. Es una historia de una pareja, es una comedia musical que también habla sobre la memoria de una pareja de campesinos, donde un cafetero se enamora de una actriz de televisión, pero no le fue tan bien y le tocó irse para el pueblo y pasa todas estas situaciones, pero es líder social. Entonces, a través de esta comedia nos vamos llevando también a la reconstrucción de la memoria de los campesinos y el conflicto armado que vive el campesinado, y también de lo importante esa obra la hicimos también en el apoyo con restitución de la unidad de restitución de tierras. Habla sobre cómo después de muchos años esta familia puede volver a la tierra, por eso se llama Volver. Muy bien, Camilo. Último saludo. Bueno, para la gente. Los invitamos para que conozcan el espacio Casa Cultural Memoria. Aquí tenemos salones de exposición, teatros, un salón multifuncional, para que ustedes pues conozcan. Si tienen algún proyecto, nosotros no cerramos las puertas, nos articulamos, buscamos también que la comunidad sea propia de este espacio, aunque sea independiente. En este espacio la gente encuentra una creación colectiva y una forma también de crear juntos. Síganos en las redes sociales de Casa Cultural Memoria, sobre todo en Instagram. Ahí van a ver todos los videos, promociones, actividades que hacemos. Y estén muy pendientes porque se vienen grandes sorpresas para Casa Memoria y para ustedes, el público de Barrios Unidos. Gracias, Camilo, por la entrevista, y a toda la teleaudiencia que nos está escuchando. Por favor, difundan este mensaje. Es un mensaje extraordinario. La gente sobre el territorio haciendo cosas extraordinarias, de verdad impresionantes. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bogotá Social Televisión.